¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué es el summa causa y como concepto filosófico. ¿Qué se entiende por este summa causa y o buen vivir? La filosofía tiene varias concepciones detrás que ya hemos revisado rápidamente desde los griegos, los europeos, pero esta consideración es propia de nuestros pueblos autóctonos y es una consideración que la filosofía ha estado intentando reivindicar y reevidenciar desde la actualidad. ¿Alguien que entienda así rápidamente qué es el summa causa o buen vivir? ¿Alguien que tenga una idea de lo que es el buen vivir? Hace Antonio, tal vez. A referencia, ver, ¿te escucho, Alison? hace referencia a un nuevo modelo de vida. Ya, una de las consideraciones principales, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, es una consideración diferente de la vida, donde todos estamos interrelacionados. Vamos a mirar que, sin embargo, el summa causa y tiene esta perspectiva, depende mucho de la traducción. ¿De qué traducción? Tanto en Bolivia como en Ecuador son diferentes las traducciones. La una viene del Aymar, que es summa camaña, y en el Ecuador, que viene del Quichua, summa causa. Y el uno es el vivir bien y otro el buen vivir. ¿Alguien que se le ocurra alguna diferencia entre las dos o son iguales? Nicole, ¿alguna idea? ¿Le parece que son iguales las dos concepciones? Andrea, tal vez. em, que el vivir bien, o sea, se basa más, es un concepto más amplio, se puede decir que se basa más en cosas y lo que quiere la gente, ¿Ya? y el buen vivir más en valores y ese tipo de cosas. Ya, muy bien. Ahí hay una diferenciación a grandes rasgos. Eh, Podemos decir que las perspectivas son las mismas. La comunidad como principio, la visión de tener una vida mejor, pero las diferenciaciones van por ahí, en las consideraciones del vivir bien como una perspectiva tal vez amplia, más que nada de la vida, del vivir en sí, y el buen vivir, la perspectiva de llegar a esa vida buena como tal. Bien, entonces, veamos algo del vivir bien propiamente de los bolivianos. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice y habla sobre la armonía con la comunidad. Al parecer, una de las consideraciones también fundamentales de aplicando el concepto a la realidad, el vivir bien, en Bolivia se plantea también desde la perspectiva de que como pueblos, en su mayoría indígenas, tienen una visión de comunidad, algo que nos falta mucho dentro de las consideraciones tal vez del buen vivir en nuestro país. Aún así, si se dan cuenta, ¿cuáles son las diferencias principales del vivir bien y el vivir mejor que podrían ser dos ideas similares? Fernando, si me ayuda leyendo así las diferencias a grandes rasgos. Las diferencias son, dicen, la armonía con la naturaleza, cuidado a la naturaleza ambiente, ¿Ya? armonía con la comunidad, tierra a quien la trabaja, derechos a indígenas, Ya, exclusión. ¿Hasta ahí? ya, hasta ahí. Vamos, esas son las ideas del buen vivir. ¿Contra qué se contraponen? Es decir, estas perspectivas de los derechos a los indígenas, del cuidado del medio ambiente, esta perspectiva de tener relación con el ambiente, puede pensarse que es lo mismo que el vivir mejor, es decir, puede pensarse que es la misma idea, el mismo concepto, vivir bien, el buen vivir, el vivir mejor. Pero ¿en qué se caracteriza principalmente la diferencia? Vamos, ayúdeme leyendo, Dalis, acá abajo. Riqueza y Vamos exclusión. de nuevo, no le escuché. De nuevo, no le escuché. Destrucción, medio ambiente, individualismo, egoísmo, capitalismo, mala repartición de riqueza y exclusión. Ya, muchas gracias. Entonces, la perspectiva occidental del vivir mejor
tiene una visión diferente del vivir bien. Primero, ¿qué concepto podemos sacar de aquí netamente filosófico? Individualismo, egoísmo. Frente a la consideración de armonía con la comunidad. Si nosotros nos damos cuenta en el paradigma ilustrado que se basa en la perspectiva del individualismo, nosotros tenemos que sobresalir sobre el resto. Esa es una idea propia del capitalismo. Como pueden evidenciar aquí, y como se puede ver, la exclusión, es decir, yo soy diferente del resto, es lo primordial, donde el conjunto no me interesa mientras yo esté o yo sea el que sobresale. ¿Qué problemas trae en esto? ¿O no trae ningún inconveniente pensar que yo soy o puedo estar encima de los demás? ¿Alguien más? Genera una idea de superioridad. Ya, una de las consideraciones primordiales contrapuesta al buen vivir y al vivir bien en general es la idea de que no debe haber superioridad. Las personas que están, por ejemplo, en el Estado a cargo de nosotros no son superiores porque quienes les han puesto en el poder son los mismos o las mismas personas del pueblo, quienes plantean sus opiniones. Dentro de la perspectiva del vivir mejor, una perspectiva netamente occidental, el individuo está por encima, entonces la superioridad debe mostrarse y se genera la exclusión. ¿Qué hemos excluido principalmente? A los pueblos originarios, a las personas, a los afrodescendientes, a los afroecuatorianos en general, personas que tienen otra postura y otra visión de la vida. Entonces, el vivir bien desde una visión general intenta integrar las diferentes partes. Vamos, aquí está una de las diferencias principales entre el Suma Camaña, que es el vivir bien, y el buen vivir del Quichua. ¿Alguien que lea? Isaac, Sibambe. La del Suma Camaya, Sí, la del Suma Camaña. Suma, plenitud, sublime, excelencia, magnífico, hermoso. Camaña, vivir, convivir, estar siendo, estando, ser, estando. Ya, vamos con el Suma Causai. Yo mismo dicen, Sí, sí. Suma, plenitud, sublime, excelencia, magnífico, hermoso, superior. Causai, vivir, vida, estar, estando, estar siendo. Ya, vamos aquí. Primero, Sumac es exactamente lo mismo. Es decir, hablamos de esa perspectiva sublime hacia la cual nos guiamos. Es aquello hermoso por lo cual trabajamos. Es la plenitud, que en general tiene la perspectiva de llegar a tener todo lo necesario. Pero ¿dónde dista la palabra? En Camaña, el vivir es esta perspectiva del día a día. La vida es el llegar a ser. Aún así, si se dan cuenta, no dista mucho el un concepto del otro. Seguimos hablando de estar siendo, que se plantean las dos. ¿Qué quiere decir al fin de cuentas? Que las perspectivas en general del Suma Causa y el Suma Camaña son a grandes rasgos iguales. Distarán en ciertas consideraciones puntuales ya muy entendibles de la cosmovisión de los pueblos autóctonos. Donde varía directamente la perspectiva es que los quichua hablantes y los que hablan aymar tienen una visión diferente del mundo, como todo pueblo. Entonces, nosotros nos asumimos como país dentro del Suma Causai y más allá del Suma Causai con la perspectiva del buen vivir. La traducción ya significa un cambio de perspectiva. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos un texto y el texto lo leemos en español, que ha sido escrito en inglés, y lo leemos en inglés, ¿cambia o no la traducción, el sentido a veces? ¿Alguien que, Andrea, tal vez, que me ayude? Si Sí, yo sí, le- sabe cambiar. Las Sabe traducciones cambiar. no son exactas siempre. Ya, perfecto. Entonces, las traducciones no tienden a ser exactas porque dependen mucho de la interpretación. Lo mismo sucede aquí con los conceptos. Va a distar mucho de la interpretación o cosmovisión, que es interpretar de nuestros pueblos, el entender
cómo se presenta la perspectiva dependiendo de la postura. Aún así, como ustedes pueden evidenciar aquí, a grandes rasgos estamos hablando de lo mismo, de esta visión, de tener una armonía con la naturaleza, con el medio ambiente y con la comunidad. Hablemos de que el vivir bien habla mucho más de comunidad por el sentido del convivir, pero aún así el summa causa y habla de la relación de conjunto. Vamos con cosmovisión. ¿Quién me ayuda leyendo? Rápidamente, o voy nombrando. Les estoy poniendo que están participando, así que debería es participar. ¿Alguien más que me quiera ayudar? Yo quiero leer. Vamos, señor Jan. Es la Es la manera manera de ver. de interpretar el mundo. Neologismo. Weltanschauung, formado por palabras de la lengua alemana, Welt, que pueden traducirse como mundo, y Anschauung, que es sinónimo de mirar. Ya, muy bien, gracias. Hablamos de, se lee Weltanschauung, de la palabra alemana Welt, que significa mundo. Porque es un neologismo, es una nueva interpretación de la perspectiva alemana que quería decir una forma de mirar el mundo. Y eso es una cosmovisión. Si nosotros vemos la imagen, la interpretación de la relación entre la madre y la naturaleza es una visión propia de nuestros pueblos, es una visión propia de entender que la naturaleza es parte de los pueblos, de la gente. No es que el individuo está alejado de la naturaleza y está a servicio la naturaleza del hombre, sino que el hombre coacciona y se relaciona con el sistema de la naturaleza. Esta perspectiva es una perspectiva ya antigua. El término cosmovisión es un neologismo de la palabra Weltanschauung. Aún así, se ha utilizado anteriormente a los pueblos alemanes, en los pueblos indígenas, sin entrar en cuestiones netamente filosóficas, pero ellos ya entendían que cada pueblo ve de diferente forma la realidad y se interpreta el mundo de diferente visión. ¿Dónde se rompe esta perspectiva de la cosmovisión? Con la llegada de los españoles. Al momento que hay una inmersión de los europeos en nuestra perspectiva, nos imponen su punto de vista. ¿Cuál es el problema central y que debe priorizar el summa causae, el buen vivir? Principalmente dejar que los demás piensen desde su punto de vista. Y es algo que la filosofía intenta hacer siempre. La filosofía se basa en la perspectiva de las personas. Entonces, la cosmovisión será fundamental tanto para entender las diferencias entre lo que será el summa causa y el buen vivir. Como decíamos anteriormente, y ya nos decía Andrea, la traducción varía, nunca es igual, pero nosotros tenemos que tener una perspectiva conjunta de esa cosmovisión. Summa causa. Vamos tomando solo elementos esenciales de esta perspectiva. Esta concepción andina de la vida se ha mantenido vigente durante muchas generaciones. Entendemos en general que el summa causa significa la plenitud de la vida, ¿sí? Hay un concepto griego que también habla de esto, ataraxia. Los griegos hablaban de la ataraxia o ataraxia, que significa el llegar a la plenitud de la vida. Entonces, los griegos no se han inventado consideraciones que no existan antes. Los pueblos autóctonos y ancestrales de nuestros países latinoamericanos, y especialmente del Ecuador y de Bolivia, ya veían que el objetivo de la vida es llegar a esta plenitud. ¿Alguien que me defina plenitud? Pleno, plenitud. ¿No? Busquen, ahí tienen la computadora, ¿sí? Dicen, es algo similar a lo satisfactorio, a estar lleno, sentir bien por algo. Ya, sí, tiene que ver con lo satisfactorio, con estar lleno, pero la plenitud de una cosa en este sentido va a ser un poco más amplia, porque si nosotros regresamos a la consideración europea, que ya la vamos a topar específicamente, ¿cuál va a ser la plenitud? Que yo como individuo esté mejor que los demás. ¿Será la misma perspectiva aquí la plenitud de la vida para el summa causa? Miremos la imagen.
¿Es lo mismo esta perspectiva? Porque si nosotros decimos la plenitud de la vida, ¿qué es para mí la plenitud de la vida? Yo estar bien, estar feliz y no me interesa el resto. ¿Para el summa causa y será lo mismo? ¿Alguien? No, para el suma cosa es estar bien con lo que me rodea y con lo que tengo. Ya, muy bien. Vamos con estos dos conceptos. Armonía y equilibrio. Fundamental dentro de las perspectivas del pensamiento del summa causa y es la armonía y el equilibrio con el universo y con el ser humano. Es decir, esta perspectiva de aquí. Todo es un sistema donde si yo coacciono directamente de forma responsable con el ambiente se comportará de la misma forma. Eso genera equilibrio. El equilibrio es no sobreexplotar, no sobrellevar a cuestiones de destrucción al ambiente y generar procesos de estabilidad. Y eso es la armonía también. Entonces, el summa causa y no es la perspectiva de la plenitud de la vida como se lo entiende desde Europa. Y justamente es el tema que tenemos que tratar en esta diapositiva. El buen vivir frente al paradigma occidental. ¿Qué ven en las imágenes? ¿Alguien que no haya participado? Una persona cumpliendo sus logros. Ya, una persona cumpliendo sus logros, es decir, alcanzando la plenitud de su vida. ¿Será lo mismo frente al buen vivir? ¿Y por qué no? ¿Por qué son críticos frente a esta postura? ¿Por qué no les agrada? Karen, Tal vez porque una cosa me llena y otra solo, o sea, la plenitud es algo que me llena a mí y lo otro llegar a ser primero tal vez no me llene porque no sea lo que yo quiero. ya vamos ahí con una consideración que comienza a ser compleja dentro del concepto summa causa. Nosotros estamos desde la mentalidad netamente del paradigma occidental, es decir, desde la postura individualista. Nosotros vemos, y de lo que dice Karen, que la plenitud de la vida es lo que yo quiero, es decir, lo que a mí me agradaría hacer. La visión desde las comunidades indígenas, lo que yo quiera hacer siempre va a ser a beneficio de los demás. Y eso es lo que más nos cuesta en este nuevo paradigma del buen vivir. Si nos basamos nuevamente desde la consideración de la plenitud de la vida, de lo más sublime de la vida, en la consideración de nuestra cosmovisión, en el sentido de llegar a esa armonía y equilibrio, porque siempre nosotros pensamos desde el individuo y no desde la sociedad. ¿Por qué razón? ¿Alguien tiene alguna idea? De lo que piensen, no hay equivocaciones en filosofía, pero si no comentan no podemos avanzar. Tal vez Pinto, Torres, ¿alguna idea? ¿Alguno de los dos? ¿Se les ocurre algo desde su punto de vista? Lo que ustedes quieran decir. ¿Por qué si tenemos esta perspectiva desde nuestros pueblos autóctonos y vemos el mundo así, como se ve en la imagen, relacionado con la naturaleza? ¿Por qué siempre que hablamos de la plenitud de la vida, hablamos desde nuestro punto de vista individual? ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos en los demás y primero en nosotros? Listen, Sí, porque capaz nosotros nos enfocamos más en lo que nos hace bien para nosotros mismos. ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué usted se centraría? Desde su punto de vista, desde usted. ¿Por qué se Porque, centraría? ¿Sí? porque uno avanza para ser mejor uno mismo, no para ver a los demás. Ya, gracias, Daniel. Una de las consideraciones propias del paradigma occidental es que yo tengo que avanzar porque nadie me va a ayudar a llegar. Eso a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo podemos romper esa perspectiva? Si la perspectiva está muy inmersa dentro de nuestra visión. Si ustedes se dan cuenta, las cosas que nosotros decimos desde nuestro punto de vista siguen estando dentro de este paradigma. ¿Por qué no romper el paradigma y llegar al buen vivir? ¿Por qué no ser de otra forma y pensar en la comunidad y no en el individuo? ¿Alguien, alguna idea? Bien, mientras van pensando, les vuelvo a preguntar luego. Vamos a ver quién me ayuda. Largo.
Lea, Ya, por favor. ya, eso ahorita le leo, ya. El individualismo se opone a toda concepción colectiva Colectivista, o societaria de la realidad humana. societaria. Vamos de nuevo. Societaria Colectivista, eso. de la realidad humana, al considerar que aceptar el predominio y la determinación de la social sobre la individual significa poner en cuestión la libertad del individuo, regalándole al papel de la mera pieza de un mecanismo. Ya, Ya, listo. gracias, Gabriel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué está diciendo? El individualismo piensa que nosotros somos una mera pieza o un mero mecanismo dentro del sistema complejo. Es decir, que nosotros solo cumplimos una función en cuanto somos parte de la totalidad. Y habrá una persona que sobresalga del resto. ¿Por qué es problemático esto? ¿O no les causa problema? ¿Ustedes quieren seguir viviendo dentro de ese sistema? No les causa problema, entonces. ¿Les parece correcto seguir viviendo y ser una pieza más que les dicen qué hacer y no tienen opinión ni criterio propio? ¿Eso es propiamente lo que se quiere hacer? Si los espacios como este, que es un espacio de pensamiento, ustedes no pueden dilucidar desde su punto de vista, lo que está afuera tampoco tiene sentido. ¿A qué me refiero? Que si nosotros queremos que el mundo sea diferente, tenemos que cambiar nuestra visión del mundo. Si alguien está de acuerdo con esta perspectiva, debería dar su punto de vista. Y si no, también. Pero el no decir nada no hace que nuestro conocimiento, primero, avance y segundo, se afiance. Entonces, vuelvo a lo mismo. Alguien que diga que no está de acuerdo con esta perspectiva individualista y cómo cree que se podría cambiar. Juliana. O sea, en parte, el egoísmo en la actualidad nos ha llevado a que cada quien piense en la autorrealización propia y ver nuestra manera de ver el mundo distintamente. Por eso Ya, todos usted. somos diferentes. Ya, todos somos diferentes. Vemos el mundo de una manera muy diferente todos. Ya, ¿y cómo podemos entonces interrelacionarnos si todos vemos diferente? Si todos pensamos diferente, entonces, ¿cómo podemos tener una misma nación? Deberíamos tener 2.000 naciones, 7.000 billones de naciones. ¿Perdón? ¿Alguien más? ¿Samantha? No, ya era muy tarde. Dicen, se da el individualismo porque últimamente el pensamiento de las personas es conformista, no en especial individualista, porque todos están con la realización de superarse a sí mismo, pero usando a las personas que las rodea o a lo que tienen a su interno. Ya, muy bien. Una de las consideraciones del individualismo es esta perspectiva que acaba de hablar Jocelyn. Aún así, el individualismo como concepto se contrapone al concepto de persona. Yo ya les decía, no es lo mismo persona desde el personalismo que plantea esta visión en conjunto que el individualismo que plantea lo que se puede ver en la imagen. Hay una sola persona que es la que piensa y yo tengo que sobresalir de los demás, si no el mundo me acaba, si no el mundo me oprime. Ese individualismo lleva al egoísmo, necesariamente, porque yo me cuido de lo que digan mis compañeros, yo me cuido de lo que digan los demás, porque si no, puedo caer en el hecho de que caigo en esta perspectiva y yo como soy una pieza del sistema, entonces simplemente me limito a cumplir mi función y nunca opino. Como les digo, si hay una clase que ustedes pueden expresarse y deberían expresarse es esta, porque tienen que dar su punto de vista. Aquí es donde más nos va a costar. No es lo mismo estar revisando una consideración que tenemos que repetirla que cuando tenemos que reflexionarla. Bien, nos quedan 8 minutos. Vamos a continuar. Hay un cambio de visión. En el Summa Causae se integran varias consideraciones.
donde el poder, el saber, el querer y el hacer se interaccionan con la perspectiva de cambio. Este cambio continuamente desde la necesidad de reforzar una visión más amplia de la vida. ¿Dónde entra la consideración propiamente filosófica? Que el buen vivir es un cambio de visión, donde se va a mirar diferente tanto el modelo económico como la perspectiva social. Si queremos que sea este concepto filosófico, tendrá que incidir en los ámbitos de la vida. No podrá ser solo una consideración de nuestros pueblos autóctonos, sino que deberá ser una forma de ver diferente. Lo que han dicho a grandes rasgos del individualismo, al parecer, tiene sus consideraciones que parecen viables. En tanto, sí, somos diferentes, pero dentro de una misma consideración de nación. Es decir, el Ecuador como nación debe tener una misma perspectiva. No puede ser que tengamos 2000 perspectivas como nación, porque no nos guiamos hacia ningún lado. Pero todas esas visiones deben ser escuchadas. Ahí está lo complejo de la consideración de generar un Estado. Pero el buen vivir desde una perspectiva más amplia nos permite relacionarnos y coaccionar con las cuestiones importantes, donde el individualismo solo nos importa o nos interesa o nos lleva al individuo. Si mientras una persona sobresalga, el resto no importa. Ahora, hay que ser muy críticos sobre esto porque muchos de los modelos actuales están basados en el individualismo y el paradigma occidental de esta perspectiva ha generado grandes imperios. Si nosotros vemos ahora en la actualidad con el sistema y el problema del coronavirus, ¿cuál es el problema principal que está generando este virus en el país y en otros países de América Latina? ¿Alguien? La muerte de las personas. Una es la muerte de las personas, algo más profundo que es importante, la muerte de las personas y la afección que nos da a la salud, pero esto no queda aquí. Es decir, la persona se afecta, muere, pero va más allá de una sola persona o un grupo de personas. Se integra directamente a consideraciones políticas y sociales. Si ustedes se dan cuenta que estamos nosotros primero recibiendo clases por medios virtuales. Después las personas no pueden salir. Estamos teniendo un problema económico grave, un problema social en cuestiones también anímicas. ¿Qué debemos entonces? Ser críticos de este modelo. Este modelo es el que genera muchos de los problemas actuales. Es decir, que no es solo el coronavirus. El coronavirus es una afección que nadie la planeó, nadie la planificó. Que se dé de la forma que se dio. Entonces, si hubiéramos tenido un modelo donde la reciprocidad y el interés por los demás fuera más importante, tal vez la gente no estuviera muriendo del coronavirus. ¿Cuál es uno de los principales problemas si nosotros vemos en el Ecuador y en otros países? Hay sobreprecios sobre cuestiones importantes que necesita la gente. ¿Por qué tenemos esos sobreprecios? Porque seguimos dentro de la perspectiva de que hay un grupo que tiene que ganar sobre los demás. Tiene que ganar dinero, tiene que ganar sobre sus intereses, priorizando esta perspectiva del individuo. Ahí es donde entra justamente el summa causale. Cambiar la visión del mundo pensando que lo prioritario no es un individuo. Y se está viendo en esta crisis actual que el modelo individualista ha generado problemas dentro de la mentalidad propia de los seres humanos, donde el mismo artículo 280 de la Constitución del Ecuador plantea que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas y programas y proyectos sociales, donde es prioritario la educación y la salud, cosas que se están viendo afectadas principalmente por las pandemias y por los problemas externos. Si nosotros no podemos controlar, por ejemplo, la consideración del coronavirus, que se dé o no se dé, ¿qué tenemos que hacer? Controlar lo que sí podemos, los medios públicos, es decir, las consideraciones de generar procesos económicos y políticos ligados más a la comunidad y a las consideraciones ligadas a la armonía con la tierra, porque también se ven afectados y estamos viendo en la actualidad problemas de que el ecosistema se está alterando por nuestra consideración individualista de la realidad. Entonces, nos faltan unos 3 minutos. Les dejo con la perspectiva crítica.
¿qué paradigma puede funcionar mejor? Paradigma en el sentido de visión del mundo, de esta cosmovisión. ¿Qué visión del mundo nos puede mostrar de mejor manera